Un buen día, señoritas. Deseo se encuentren muy bien al lado de su familia y que todas sus actividades se estén realizando de la mejor manera. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestro curso de mecanografía, trabajando nuestra ficha de autoaprendizaje número 5. En esta ficha usted va a encontrar un poco de contenido sobre lo que es la gramática y la conjugación de verbos. Estos ejercicios nosotros tendríamos que practicarlos en nuestra máquina de escribir. Mientras estamos ejercitando nuestra escritura en la máquina de escribir, estamos mejorando un poquito nuestro vocabulario, nuestra redacción en estos ejercicios, pero como lamentablemente por la situación de la pandemia no podemos trabajar en máquina, le recomiendo por favor lea el contenido de esta ficha, lo analice, lo asimile, lo ponga en práctica, porque le es muy útil a la hora de redactar documentos, por ejemplo los asignados en el curso de práctica supervisada. Vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra ficha. Encontramos inicialmente lo que es plurales. Nos indica que hay ciertas reglas para poder formar el plural. Ustedes recuerdan, singular es cuando hablamos de una sola cosa o una sola persona, y plural cuando hablamos de más de una. Pueden ser 2, 3, 4 o cuantas sean. Entonces en estos casos vamos a aplicar ciertas reglas. Por ejemplo, nos indica la primera que cuando las palabras terminan en una vocal no acentuada. Tenemos ejemplos en nuestro manual. Por favor, auxíliese de su manual de mecanografía que le compartí de forma digital. Tenemos el ejemplo balance, estoy diciendo uno, mientras que balances ya son más de uno. Tenemos la siguiente regla, las palabras terminadas en vocal, pero acentuadas. Podemos agregar es, no va a ser solo la S, sino que vamos a agregar es. Por ejemplo, bambú termina en una vocal acentuada, por lo tanto, para escribir su plural debemos colocar bambúes. Ahora tenemos las palabras terminadas en consonante. Nos indica la regla que debemos escribirle es. Por ejemplo, acreedor termina en R y esa R es una consonante. Por lo tanto, a la hora de formar su plural, voy a escribir acreedores. También hay excepciones. Usted las va a poder ir revisando juntamente en su manual de mecanografía. Esto debido a que habrán palabras que ya están en su plural, a pesar de ser escritos están escritos en singular, pero suenan como que si estuvieran en plural. Por ejemplo, el día de la semana lunes, ese es el nombre y pareciera que fueran los lunes, fueran varios, pero no, es solamente el lunes, por ejemplo, es solamente un día. Entonces estas son excepciones a las reglas de plurales. También tenemos otras reglas como son las palabras terminadas en Z. A la hora de formar su plural, pues cambian de Z a C. Por ejemplo, audaz termina con Z. A la hora de formar su plural, cambiamos a audaces. C-E-S. Y la regla que nos indica que en algunas palabras al formar el plural cambia de lugar el acento, por ejemplo, régimen termina en consonante y tiene acento sobre la primera E, pero al momento de convertirlo a plural, el acento cambia de posición sobre la I. Entonces son reglas que debemos de tener presentes a la hora de formar plurales. Luego encontramos la conjugación de verbos usuales. ¿Qué quiere decir usuales? Que los utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, haber, hacer, saber, caber e ir.
Estos nos indica que pueden tomar el verbo al cambiar sus desinencias y a veces su radical. ¿Y qué significan estas dos palabras? Radical es el elemento fijo, es la raíz de la palabra, quiere decir que no va a cambiar. Y sus desinencias son las letras que se agregan. Podríamos decir que es cuando ya formamos un derivado, es lo que le voy a agregar a la hora de conjugar el verbo para representarlo en otro tiempo y en otro modo. Al momento de conjugar verbos encontramos distintos modos de conjugarlos. El primero que encontramos es el modo indicativo, que es el que nos indica la acción en forma real, dice. No lo voy a conjugar en esta ocasión de ninguna forma, sino que es el verbo en sí, que sería hacer, haber, saber. Esos serían los verbos en su modo original, por así decirlo. Tenemos el ejemplo, escribir. ¿Cuál va a ser la raíz de esta palabra? Escrib. Y la desinencia o su derivado, ir. ¿Por qué? Porque puede ser escribir, escribiré, escribiremos. Y así se va a ir conjugando de acuerdo al modo de conjugación en el que lo vayamos a utilizar. Pero por el momento, como le decía, no lo voy a conjugar. Entonces el modo indicativo es el modo original, el modo en el que la palabra siempre va a permanecer. Luego encontramos el modo potencial. Tenemos el modo potencial, que consta de dos tiempos, simple y compuesto. El tiempo potencial simple, que es cuando se nos expresa la posibilidad como no terminada, es decir, como aprovechable todavía, referida al presente o al futuro. Tenemos los siguientes ejemplos. Haber. Habría salido si no hiciera tanto frío. Es como una condición. Se utiliza en este caso el verbo haber como una condición. Si usted hubiera visto que no haría frío, hubiera salido. Eso es lo que nos indica el modo potencial. Estos temas necesitan mucho estudio, mucho análisis para poder usted comprenderlos y poder poner en práctica los verbos de la mejor forma. Por eso les recomiendo que siempre vaya trabajando su ficha acompañándose de su manual de mecanografía, porque ahí va a encontrar ejemplos también de cómo se aplican. Y es muy importante porque de acuerdo a la forma en la que usted conjugue un verbo, así va a dar a entender usted lo que necesita o puede dar a entender una cosa distinta. Tenemos el modo subjuntivo. Nos indica la acción como algo relativo al objeto pensado, inseguro y dependiente de otra acción, dice. En el caso del ejemplo, haber, arreglen el equipaje hasta que él haya regresado. Se da cuenta que lo estoy condicionando. Si la persona regresa, entonces se arregla el equipaje. Pero si no regresa, quiere decir que no vamos a arreglar el equipaje. Entonces, dése cuenta cómo vamos conjugando los verbos, que depende mucho de qué querramos decir en el momento en el que los vayamos a utilizar. Encontramos también el modo imperativo. El modo imperativo nos indica especial, no tiene más que un tiempo, el presente, dice. Pero veamos los ejemplos. Saber. Sepa él, no es mi última decisión. Se da cuenta que es como una orden o una afirmación. Hasta me indica, sepa él, no es mi última decisión, dice el ejemplo. Quiere decir que él lo va a saber y de esa forma se va a enterar que no es su última decisión.
sino que es posible que existan más. Otro ejemplo, lo prescrito en el contrato, hazlo, así no serás demandado. Es como una orden. Tiene que cumplir el contrato de tal forma de no tener una consecuencia. En este caso la consecuencia sería ser demandado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el modo imperativo, que se relaciona como a una orden. Tenemos un pequeño vocabulario que es su subjetivo, subjuntivo. Este pequeño vocabulario que yo le proporciono es para que usted vaya adquiriendo mayores palabras, más palabras que le permitan a usted mejorar su vocabulario y aumentarlo en cantidad de palabras que usted pueda conocer y dominar. Si usted ve alguna otra palabra dentro de la ficha que no conozca su significado, por favor anótela. Busque en un diccionario o en el internet su significado. Créeme que es muy importante y muy bueno que usted tome este hábito sin que se le asigne como una tarea obligatoria, sino que solamente de propio interés usted investigue aquellas palabras que no conoce, porque eso le va a ayudar a usted a expresarse de mejor forma en cualquier momento. Ahora bien, debe realizar las actividades que le indico. Por favor, la actividad número 1 me indica que en la página 17 y 18 de su manual tiene un ejercicio. Me indica ejercicio, oraciones singular y plural. A continuación le presentamos 5 oraciones en singular, las cuales pasará a su forma plural. Quiere decir, usted puede ver en el ejemplo, hay palabras que están subrayadas. Esas palabras las tiene que convertir a plural. Luego, dice serán sustituidas por otras. Sí, en algún caso pues van a cambiar. En otro caso pues vamos a aplicar las reglas aprendidas al inicio para formar sus plurales. Vea el ejemplo. El coupé actualmente es un automóvil de 2 puertas. Me estoy refiriendo a un tipo de automóvil y estoy diciendo que es solo uno. El plural sería los coupés. Ya me estoy refiriendo a todos los automóviles de ese tipo y digo que son de 2 puertas. De esa forma usted tiene que ir cambiando las palabras que están subrayadas y escribirlas en una hojita de papel bond que pertenece al curso. Por favor, de forma ordenada. Las escribe en forma singular y luego debajo en forma plural. Se dará cuenta usted dentro de las instrucciones pide que las trabaje a máquina de escribir después, pero como nosotros lamentablemente no podemos utilizarlas en este momento, lo que haremos es solamente escribirlos a mano en una hojita de papel bond. Luego, la siguiente actividad es leer el tema de las páginas 21 y 22. El título es Cerebro y computadora. Usted debe leer inicialmente todo este tema. Lo lee completito. Luego de leerlo, me va a hacer el favor de elaborar un listado de todos los verbos que encuentre. Por ejemplo, cerebro y computadora. Comparaciones. Capacidad de memoria. Investigadores han hecho cálculos que si se pudiera construir una computadora que se aproximara al potencial de la mente humana, tendría un valor estimado de $1.000 millones. De este pequeño párrafo, ¿cuál sería un verbo? Por ejemplo, pudiera, que sería el verbo poder. Entonces ahí ya está conjugado de una forma, pero ya es un verbo en su forma original, que sería poder. Entonces usted anota la palabra pudiera o la palabra poder, que es un verbo. Así va a seguir usted con los demás
verbos que encuentre. Por ejemplo, dice seguidamente nos corresponde hablar de las computadoras. Hablar es un verbo. Entonces, usted puede utilizar hablar como verbo y lo va anotando. ¿Qué otra palabra? Instaló, instalar. Entonces así va a ir usted buscando los verbos que formen parte de esta lectura. Tiene que leerla completita de primero para poder ir seleccionando los verbos. Aunque estén conjugados, usted puede colocarlos dentro de su listado. Por favor, si tiene algún tipo de duda, me puede escribir de forma individual y voy a darle el acompañamiento que necesite. Tengan buen día.